Bien, el título del devocional de hoy es Benjamín va a Egipto. Vamos a leer Génesis 43, verso 15 al 25. Génesis 43, 15 al 25. Bien, dice así. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos traído también en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Bien, este es nuestro relato. Como lo notan, podemos decir de alguna manera, por fin entonces José puede ver a Benjamín. En el devocional anterior vimos que Jacob, por el hambre que había en toda la tierra, se vio forzado al fin a enviar a Benjamín. Y piensen en esto, miren, ni siquiera el hecho de saber que Simeón estaba preso lo movió a esto, porque sabiendo que estaba preso, pasó todo este tiempo. No sabemos cuánto, pero hasta que consumieron el alimento que compraron. Pero otra vez el hambre, la necesidad, el peligro de una enfermedad y muerte por hambre fueron las cosas que al final convencieron a Jacob de enviar a su hijo menor. Así que, bueno, ahora sí, viene Benjamín a José. Jacob dejó a Benjamín especialmente en las manos de Judá. Eso fue lo último que vimos. Vimos que Jacob confió más en Judá que en Rubén, el mayor. Y entonces, según estamos viendo, de esa manera, los hermanos se preparan para ir a ver a José una vez más. Entonces, este pasaje podríamos dividirlo solamente en dos partes. Por un lado, por ejemplo, tenemos el recibimiento que José les hace. Es lo primero que vemos allí. Se nos cuenta que los hijos de Jacob viajaron tal y como lo había planeado su padre. Aquí vemos la obediencia de estos hombres a su papá y obediencia aún después de ser grandes.
después de estar casados. Cosas que debemos aprender, porque lamentablemente las personas piensan que los hijos deben obedecer solo mientras cumplen la mayoría de edad. Es muy triste oír hermanos decir esas cosas, porque realmente lo que ellos quieren hacer es descuidarse de sus deberes después de que ellos cumplan la mayoría de edad. Entonces, en nuestro país puede ser que los papás están pensando que el hijo cumplió 18 años, entonces ya no tiene que obedecer. En otros países, 21 años o algo así, y ya no tiene que obedecer. Esa es la mentalidad del mundo, pero es lamentable que sea también la mentalidad de hermanos de la iglesia. Sin embargo, lo que vemos acá es hijos grandes, casados, obedeciendo a su papá. Ahora, es verdad que el rol de los hijos cambia, el rol de hijos y padres cambia cuando estos ya están casados, y es importante no inmiscuirse. Por eso el Señor dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, pero aún así hay asuntos que sus padres pueden y deben mandar a sus hijos. Por ejemplo, asuntos como abandonar el pecado, abandonar la maldad. Un asunto como este que estamos analizando, pues es uno que deben obedecer porque se trata de vida o muerte. Así que bueno, estos hijos partieron llevando los regalos para José, llevando el doble de dinero para la comida que iban a comprar y la que no habían pagado, y así llegaron ante José. Ahora, cuando José los ve, hay un cambio de estrategia. Como que José se ablanda más, ahora ya no quiere seguir presionándolos más por sus supuestos delitos contra el Estado egipcio, sino que planea un buen recibimiento. Le dice a su siervo que prepare una res, que con ella prepare el almuerzo, porque quiere almorzar con ellos, con sus hermanos, aunque no se ha revelado que son sus hermanos. Ahora, algo importante que hay que resaltar aquí es que se nos dice que José vio a Benjamín en el verso 16 y vio José a Benjamín con ellos. Pero miren, José siguió en sus asuntos, aunque lo vio, no abandonó su trabajo, que era la administración, la venta de la comida a todo el pueblo y a otros pueblos. Entonces, José organizó más bien las cosas para encontrarse con ellos en el almuerzo, en su tiempo libre. Y eso es bien interesante. Sin embargo, aunque él mismo no podía estar porque tenía que ir a sus labores, encargó, según leemos, a su mayordomo para que hiciera esta labor. Entonces, el hecho de que ahora los lleva para su casa y planea un almuerzo nos muestra su cambio de actitud, nos muestra que ya no va a presionar más a sus hermanos, que ya había usado suficiente mano dura para llevarlos a la reflexión y por lo tanto viene el momento donde va a empezar a cambiar esta situación. Eso en cuanto a lo primero que vemos entonces en este pasaje. Lo segundo, entonces, es, por otro lado, el temor que los hermanos tenían. El temor que los hermanos tenían. Ya cuando ellos vieron que iban a hacer y que estaban siendo llevados a la casa de José, pensaron cosas peores. Recuerden, su conciencia ahora está enternecida por las aflicciones. Han recordado sus pecados, los pecados que en algún momento no les importó, ahora sí están haciendo peso en su conciencia. Además de eso, el trato duro que José les ha dado les hizo pensar cosas malas. Y es bien interesante lo que piensan, porque miren, ahora ellos creen que van a ser esclavizados. Y esto nos hace pensar que eso fue lo que ellos hicieron con José, que lo vendieron
a unos ismaelitas como esclavos y ahora ellos piensan que ellos mismos van a ser esclavos. Así que su conciencia está ahí recordándoles sus pecados. Ahora, una buena cosa que hicieron los hermanos fue que se adelantaron a dar cuenta del dinero que habían encontrado en sus sacos de comida. Eso es algo bueno, porque da cuenta de su honestidad e integridad. Mire, muchas personas cuando reciben mal las vueltas se quedan callados, mostrando así que su corazón está inclinado al robo. Estos hombres no, se adelantaron y le dijeron al mayordomo, nos llegó la plata ya, pero aquí la trajimos. El asunto es que ellos estaban angustiados con esto, estaban preocupados, pero ahí, de una forma buena, el siervo les trae ánimo. Este siervo era consciente de que José no les quería hacer ningún mal, así que les hace pensar y confiar en Dios. Les dice, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Miren qué curioso que sean otras personas y algunas veces personas que no conocen a Dios los que nos llamen a la fe en Dios. Es lo que está ocurriendo en este momento. Ahora, también esta expresión, el hecho de que el siervo piense de esta manera, nos hace pensar que seguramente José le ha evangelizado y este siervo conocía a Dios o conocía cosas del Dios verdadero. Había sido enseñado por José en la verdadera religión. Entonces este siervo les anima, por un lado, mostrando que fue Dios el que hizo esto, que fue la providencia. Y por otro lado, que este siervo no tiene duda de su honestidad, porque de alguna manera se pone como testigo de lo que ellos están diciendo, porque explica al final del verso 23 que en su momento él recibió su dinero. Así que, bueno, tranquilos, que estén tranquilos porque Dios los ha bendecido y ellos saben lo que ha pasado. Ahora, todo esto no solo fueron las palabras del mayordomo para traerles tranquilidad, sino las cosas que él hizo. Actos amables y de cuidado que les mostraron que podían estar tranquilos. Mire, varias cosas buenas hizo el mayordomo. Una, nos dice que sacó a Simeón a ellos. Algunos piensan que para este tiempo ya Simeón no estaba preso. Es decir, que José no, por su amor, por su piedad, no dejó a Simeón todo este tiempo en la cárcel. Y no lo sabemos a ciencia cierta, pero de este pasaje se puede inferir, porque dice que sacó a Simeón a ellos. ¿Y dónde estaba entonces Simeón? Está en la casa de José. Sin embargo, podía ser que lo tuviera todavía José sin el entendimiento de qué era lo que estaba pasando. En segundo lugar, este siervo los entró a la casa y los trató con toda la cordialidad según la costumbre de ese tiempo, porque les dio todo para que se lavaran los pies. Seguramente los siervos de José les lavaron los pies según la tradición. Y lo tercero, este mayordomo hizo que sus asnos también fueran atendidos. Nos dice que dio de comer a los asnos, seguramente les dio agua y todo lo necesario para el descanso de estos animales también. Todo esto entonces llama la atención porque nos damos cuenta que no solamente les dijo que estuvieran tranquilos, sino que actuó de tal manera que les trajo tranquilidad a los hermanos de José. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con el Señor este pasaje? Bueno, si bien podemos decir que no se ve tan claro al Señor Jesús, sí podemos decir que podemos ver las lecciones del Señor Jesús. Y quiero resaltar algo supremamente importante. El hecho, por ejemplo,
de que el Señor tiene cierta dureza con nosotros para llevarnos al arrepentimiento, pero por otro lado y al mismo tiempo está lleno de gracia y de misericordia para recibirnos. Es glorioso en todo esto. En José podemos seguir viendo un retrato oscuro del Señor Jesús en este sentido. Cierta dureza mientras los llama al arrepentimiento, pero también cierto cariño, cierta ternura, cierto cuidado, y así aprendemos que de esa manera es que el Señor trata con los suyos cuando han caído. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Podemos sacar 4 lecciones. Miren, la primera, aprendemos de la obediencia a los padres. Miren, los hijos de Jacob nos muestran que debemos ser obedientes a nuestros padres aún si ya estamos grandes. Hacerlo con alegría, con ánimo, con gozo, porque este es nuestro deber para con ellos y para con Dios. Así que todos los que somos hijos, los niños, los grandes, debemos poner esto en el corazón hoy y debemos cultivar la obediencia que Dios demanda y nos da ejemplo aquí. Obediencia a los papás. Segundo, aprendemos del trabajo juicioso. Seguimos aprendiendo del trabajo. Miren cuántas lecciones hemos sacado de Génesis acerca del trabajo. Han sido muchas las que hemos visto a lo largo de estos capítulos. Ahora, de José aprendemos más del trabajo. Aprendemos a ser buenos trabajadores, a ser responsables. Y como lo vimos, el evento, el hecho de haber visto a Benjamín, de verlo, era muy importante para él, porque como lo hemos aprendido, era su hermanito, hijo de su misma mamá. Pero José no dejó de trabajar por ver a su hermano. Y miren, así entonces nosotros aprendemos que debemos trabajar seriamente, juiciosamente, no distrayéndonos en asuntos sociales cuando no se debe. Ese es el punto clave. No distrayéndonos en asuntos sociales cuando no se debe. Aprendemos también a dar balance cuando hay problemas en nuestras relaciones. Normalmente nosotros cometemos uno de 2 errores. O somos muy duros o somos muy blandos. Pero aquí vemos el balance. Miren, de José aprendemos a saber cómo ser un poco duros mientras las personas van al arrepentimiento, pero no demasiado, y dar también amor, cariño en el momento necesario. Lamentablemente muchos no actúan así. Por ejemplo, muchos padres muchas veces son duros con los hijos, y entonces si el hijo hace algo malo, duran 2, 3, 4, 8 días sin hablarles. Eso es ser demasiado duros, se llenan de odios, rencores. Eso es ser demasiado duro. O muchas veces son demasiado blandos, y es que los hijos hacen lo que sean y ellos nunca les dicen nada. Nunca les dicen nada, no les llaman la atención, no hay un tono para frenar sus pecados. Entonces noten que aquí aprendemos que hay que darle balance a esto. Hay que aprender a poner cierta seriedad en un momento, pero luego entonces también ablandar. Y cuarto y último, aprendemos a confiar en la providencia de Dios. Miren, cuando pasan cosas que se salen de nuestras manos y estamos actuando bien, podemos confiar que al final todo saldrá bien, porque Dios es nuestro Dios. Y si Dios es nuestro Dios, si hemos creído en Jesucristo, podemos confiar en Él, que Él nos cuida,
así como lo vemos en el caso de los hermanos. Ellos no habían robado, ellos no eran ladrones, pero debían confiar en el Señor. Algo había ocurrido allí y entonces estaban temerosos de que posiblemente les cobraran esta plata de una mala forma, pero este siervo les llama la atención que confíen en el Señor. Así debemos hacer nosotros, confiemos en la providencia. Si lo hemos hecho bien y se salió de las manos, bueno, esperar que el Señor permita que de ahí salgan bienes. Y así lo hace, así lo hace. Bueno, oremos que el Señor ponga estas lecciones en nuestro corazón y podamos entonces aprovecharlas, apreciarlas. Padre, te damos muchas gracias por estos pasajes, Señor, que nos dan estas lecciones tan importantes del trabajo, de la obediencia a los padres, de la providencia, Señor, de ser balanceados en nuestras relaciones. Padre, gracias. Rogamos, Señor, que pongas esto en nuestros corazones, que podamos aplicarlo, que lo traigas a nuestra memoria cuando estemos en cada una de estas situaciones, que nuestro carácter sea transformado, Señor, por esta palabra, Señor, y sobre todo, que pensar en cómo es nuestro Señor Jesucristo fortalezca nuestra fe y traiga a nuestros hijos a la fe en Él. Gracias, Señor, por este tiempo. Por tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, volvemos al tema de la tarea. Ahí lo pongo en el chat. Como siempre, ¿qué aprendemos de este pasaje? Y una pregunta para pensar un poco. ¿Cómo trata Cristo con los suyos cuando han caído? ¿Cómo trata Cristo con los suyos cuando han caído? Hermanos, Dios me los bendiga. Que tengan un buen día.